Hola Renzo, mucho gusto. ¿Está Muchas gracias. bien con audífonos? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, lo escucho perfecto. Perfecto. Bueno, Vamos, cuando gusto. ya. Bueno, voy a empezar con la entrevista sobre eh, cómo usted cubrió la muerte del grupo Néctar, ¿no? Ujú. Y bueno, para empezar con la entrevista, quisiera preguntarle cómo se enteró y usted cómo se involucra con el evento, con lo que sucedió. A ver, en aquella época yo era corresponsal del diario El Comercio en Santiago de Chile. Además estaba haciendo una maestría en esa época. Me enteré, me imagino como la mayoría de peruanos que vivíamos en el exterior, eh, por las redes sociales, aunque en aquella época, déjame acordarme, no había Twitter, al menos no recuerdo haber tenido Twitter, no, creo que solamente Facebook. Y lo debo haber visto seguramente por el portal del comercio en aquella época, ¿no? Porque yo estaba, cuando me llamaron para avisarme, estaba en clase, estaba en medio de una clase y me avisan que tenía que ir a Argentina para cubrir ese accidente, ese incidente, ¿no? Eh, Me enteré así, parte por la web, porque en donde estudiábamos tenías acceso a ir viendo internet y revisando cosas, ¿no? Y porque me llaman de Lima para decirme que me buscara el primer vuelo que encuentre para Argentina para ir a hacer esa cobertura. Fue así. ¿Y usted cómo se involucra en el tema? O sea, ¿cómo, no tanto así, sino cómo usted cubre la noticia? Eh, eh, Como a qué hora sale de Chile, a qué hora llega a Argentina. A ver, Exactamente no, te pero dime. cuento, fue así más o menos. Ten en cuenta que han pasado más o menos, más de 10 años para Sí, mí, sí, ha sí. sido, sí, sí, 10, sí, estaba maestría, 2007, sí, sí, han pasado casi 11 años. Más o menos recuerdo que salí de la clase, pedí permiso porque tenía un examen al otro día, el cual no lo di. Era un control de lectura, en verdad, y me llevé las lecturas en el avión, digamos. No iba a dar el examen igual. Había que entregar el control de lectura por, por correo y luego estar ahí en la universidad para hacer una sustentación. No estuve, me pusieron 11. eh, pero, ¿sabes? A quienes nos gusta esta profesión, de verdad que a veces nos olvidamos de todo, Sí. no Usted, importa, usted ¿no? Lo salió, usted que salió de hay. la universidad. Salí, no, salí, fue para mi casa, metí un par de cosas en una mochila y me fui al aeropuerto, ¿no? Mm, Y agarré, compré el primer pasaje que encontré, me fui de madrugada, creo, o al final del día. Sí, creo que salí como a las 7 8 de la noche de aquel día, no me acuerdo bien. Usted llega, usted, Porque usted llega, usted llega el día después del no, accidente. el día después del accidente, llegó el día O después del sea, el accidente. día Sí. 14 o 14. A ver, para hacer clase yo he tenido que estar un día lunes, he tenido que ser un día de semana que me avisan. Entonces, porque ellos se han accidentado el Eh, día, no, entonces yo he llegado 2 días después del accidente. sí, porque ellos Yo no he fallecen llegado el el día después. domingo. Ellos fallecen el Y yo he llegado domingo el lunes. y usted llega el Claro, lunes. yo llego el lunes, exactamente, es así. El lunes, además, ojo, yo me he enterado el domingo, ahora bueno, ya estamos haciendo memoria, me enteré el domingo en mi casa. ¿Eh? Me Mm, enteré el domingo en mi casa. Y en ese momento, bueno, como cualquier peruano, he lamentado seguramente la noticia. Todo el mundo en esa época del grupo Néctar estaba completamente de moda, arriba, sonaba en todas las fiestas, en Perú. Y bueno, yo ya tenía 2 años viviendo fuera del Perú, así que, sin embargo, estaba al tanto de muchas cosas. Eh, y entonces el lunes me llaman en la mañana para decirme que me vaya para Argentina. Sí.
Me ha tenido que ser así. Y en ese Ha momento tenido que ser así. creo que el grupo Néctar viene de Bolivia, de tocar de Bolivia y regresa por primera, bueno, después de mucho tiempo a Argentina, donde creo que se creó el grupo y Lo que yo recuerdo mira, estoy haciendo memoria lo más que puedo. sí, Recuerdo que lo que investigábamos para escribir la nota fue que ellos habían vivido un tiempo en Argentina haciendo muchas cosas. Johnny Orozco, su hermano, el señor a quien decían Papita, cuyo nombre no recuerdo ahora, eh, y varios miembros del grupo eh, vivían en Argentina, como muchos peruanos que habían migrado para allá para trabajar en lo que se ofreciera para poder generar recursos, ¿no? Recuerdo más o menos eso. Recuerdo que hicieron música y que no tuvieron éxito inicialmente. Es lo que yo recuerdo que averiguamos con gente que ya los había visto, con gente que los había conocido, que había sido sus vecinos, ¿verdad? Y, y que luego Johnny Orozco vuelve a Lima y cuando él está en Lima es que alguien lleva la producción que ellos tenían, la lleva a Bolivia, se escucha en Bolivia, se escucha me parece también en Argentina, y ahí es donde estalla la fama de Néctar, ¿no? Pero como te digo, esos detalles no los recuerdo bien ahora porque estamos hablando ya de hace 10 años. Están en algunos libros de cumbia peruana. Hay un libro escrito por un señor de apellido Bayón, creo que habla que cuenta un poco la historia. Mm, y cuando ellos están cuando Johnny Orozco está en Lima, se entera de esto, recuerdo que era así la historia, el grupo empieza a sonar e incluso hacen algunas presentaciones sin Johnny Orozco, con otro vocalista, porque a pesar de que lo que sonaba en la radio era algo que habían grabado con él, creo, era una cosa así más o menos, ¿no? Que llega el hermano de Johnny Orozco, llega a Lima vestido como, eso es lo que me contó, creo, algunos de los familiares, no sé si fue el propio hijo, Davis. David, ¿no? Porque Davis también fue para allá, bueno, Sí, ahora el llegamos a día ese punto, 16 ¿no? se llega. Cuando Davis, Pero en sí, cuando usted llega a Argentina, cómo se encontraba el ambiente por allá? ¿Fue el a lugar de los ver, hechos? sí, claro, sí, 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 sí. Yo llego, es que estoy tratando de recordar, porque yo he llegado y todavía el lugar estaba custodiado por la policía. Entonces, no sé cómo ha sido que yo, eh, o sea, estoy tratando de recordar cómo fue que me enteré, la primera pregunta que tú me dijiste, ¿no? Y cómo fue que me enteré que viajaba, ¿no? Porque lo que sí recuerdo es que salí de la universidad y me fui para el aeropuerto, eso sí me acuerdo, ¿no? Que tuve que comprar pasajes, hacer el vuelo, todo en el momento. Eh, Normalmente el diario hubiera mandado un periodista del propio diario, Ujú. ¿no? Del propio diario de Lima, quiero decir. Sí. Pero, pero por la premura me imagino que optaron por mí, que estaba en Santiago y que el vuelo es de 1 hora y tanto, ¿no? Yo llego, el lugar estaba todavía cercado. Ellos habían caído de un viaducto, sería algo así, ¿no? Una especie digamos, de un segundo piso de una carretera, vamos a Sí. decirlo así, al primer piso, ¿no? Se habían caído de la parte alta de la carretera a la parte baja. Y el carro ya no estaba, por supuesto, pero había seguridad allí, había un policía que estaba custodiando el lugar, y el policía tenía en su celular fotos del, Del carro destruido. de algunas pertenencias del carro viejo, del carro siniestrado, algunas pertenencias, no de cuerpos, ¿no? Porque los Porque el cuerpos se policía calcinaron, llegaba ¿no? no, o sea, no necesariamente todos, ¿no? Lo que quiero decir es que
Cuando este policía ha llegado a custodiar allí, ya habían retirado los cuerpos, ¿no? El policía ha llegado a custodiar ahí, él ha encontrado solo el vehículo, algunas pertenencias, y a esas les tomó foto. Cuando nosotros llegamos, digo nosotros porque también conmigo lleva un corresponsal de Trome, había solamente la zona donde se había caído el carro estaba cercada, pero ya no había nada, ¿no? El policía luego nos muestra algunas fotos que él tenía en su celular, que había hecho de algunos detalles, ¿no? A ver, se dijo que el accidente fue la caída del carro, se cae el carro, parece que con las llantas hacia arriba y pega fuego, ¿no? Y se incendió. No lo que se decía, recuerdo, era que los cuerpos se habían quemado. No puedo afirmar yo si en verdad estaban calcinados o cuál es el estado en que se encontraban, pero lo que decían las autoridades era que se habían quemado, sí. Y creo que fue una de las mayores tragedias en la autopista 25 de Mayo, creo que se llamaba la autopista en la que Sí, cae, una de las mayores tragedias que pasó. sí, claro, fue una conmoción, sobre todo para la comunidad peruana y boliviana que era abundante, es abundante en Buenos Aires. Sí, fue un golpe duro. Todo el mundo lo comentaba, todos lo sabían allá, ¿no? Toda la comunidad peruana y boliviana, quiero decir. Y puedo hablar más por la peruana, que fue a la que me acerqué para conocer reacciones, comentarios, etcétera, ¿no? Se habla que todos, bueno, los que estaban en el coche murieron, pero hubo un problema algo con una identificación de una de las personas de las cuales había dado muerta. Exacto. Lo que pasa es que la lista inicial tenía una cantidad de nombres que todos pensaban que estaban en el ómnibus o en la van, el auto que los transportaba. Pero por un trabajo que, a ver, nosotros fuimos a buscar testimonios de personas que conocían a los músicos, de personas que habían tenido alguna relación con ellos, que habían alternado con ellos, y supimos de los empresarios que contrataban el espectáculo, ¿no? Y fui buscando hasta que llegué a la casa. Mira, insisto, no recuerdo muy bien ahora, era la casa de un familiar, creo que era la casa de un familiar o la propia casa de las personas que los contrataron. No me quiero animar a afirmarlo completamente porque te digo, no lo recuerdo bien, no tengo las notas que escribí en esa época a la mano. Pero llegando allí nos abre la puerta un señor y dice, sí, yo conozco lo que ha pasado, lo sé, yo estaba con ellos, los vi. Y él mismo nos dijo, nos dijo ahora porque con quien iba en ese momento era con un colega peruano que vivía en Argentina y tenía una pequeña publicación en Buenos Aires para la comunidad peruana. Y fue con él que yo llegué para allá. Y allí esta persona que nos atiende nos dice, además a mí me están dando por muerto, dice él, porque piensan que yo viajaba en el carro. Pero no, yo estoy vivo aquí está, y nos sacó el DNI y todo. Sí. Y esa foto del DNI sale en el diario al día siguiente. Y la nota fue, bueno, se salvó porque... ¿Por qué se salvó? Según él mismo nos contó. ¿Por qué no fue? Porque se sintió mal. Se sintió mal del estómago, alguna cosa. Y porque creo que había estado, él no era músico ni era nada él era de la seguridad, o quien prestaba seguridad a los músicos. Digamos, él no estaba en la orquesta, él era de la delegación, vamos a decirlo así, ¿no? Y él, una noche anterior, nos contó que había salido a cenar y parece que le había caído mal la comida. Y por eso no fue.
o porque había ido a una fiesta el día anterior, pero la cosa es que no se había sentido bien y por eso que no fue junto a Néctar a ambos espectáculos, ¿no? Del día siguiente. Y se quedó en la casa. Entonces, él se ha despertado al otro día, ya había ocurrido la tragedia, y todos lo dieron por muerto porque pensaron que estaba dentro del carro. Y fue a través de nuestra publicación que supieron que él estaba vivo, ¿no? Después ya, bueno. Y también vi que se habla también de que uno de la mujer de del percusionista cambia, o sea, se había dicho que había muerto, muerte dudosa, algo así, y lo cambiaron por un accidente de tránsito, pero culpando a la carretera, ¿no? Bueno, a la pista esa. Mira, no recuerdo esos detalles, discúlpame, por eso como cuando hablamos la vez pasada, te dije tal vez tú tienes los documentos para verlos, para leerlos yo y refrescarme la memoria, porque de verdad son más de 10 años, no recuerdo al detalle mucho de lo que me comentas, pero digamos, hay algunos hechos sí que son más fáciles para mí de traer a la memoria. Ese detalle del percusionista no lo recuerdo ahora, sinceramente. ¿Y usted cómo da a conocer, o sea, cómo usted lo manda aquí a Perú por, no sé, por vía microondas o vía mensajes? A ver, ahí, en ese tiempo, el comercio estaba empezando a potenciar más su página de internet. Y muchos de los hechos que íbamos cubriendo, me hacían la propia página web me hacía una entrevista a mí y subían los audios de lo que yo iba contando, los subían a la página web, ¿no? Por ejemplo, yo decía que estaba bueno, que había ido al local donde se habían presentado por última vez, estaba en la puerta, cosas así, ¿no? Iba narrando cómo iba desarrollando mi cobertura, ¿no? En la puerta del morgue, esperando la identificación de los cadáveres, todo eso lo iba contando. Entre esas cosas, recuerdo que como parte de nuestra búsqueda de testimonios y de personas que conocieran a los músicos, y llegamos a hablar con un conductor de una radio de la colectividad peruana, a un conductor que había entrevistado a Néctar ese sábado temprano, o el viernes, me recuerdo bien, no recuerdo bien eso, pero fue el último que los entrevistó. Y me dio una copia de la grabación del programa en un CD, donde Johnny Orozco se despedía, hablaba, ya nos vemos, no sé qué. Y eso fue, digamos, periodísticamente un material importante porque lo difundimos, la última entrevista que dio Néctar antes del accidente, última entrevista en una radio en Argentina, recabamos el testimonio del locutor que ya los había entrevistado antes, que había sido testigo de su trayectoria en Buenos Aires, ¿no? Y tenía varios detalles interesantes de la vida de ellos, del día a día de ellos, de cómo se cocinaban entre ellos, en las épocas en que aún no eran famosos, eso más o menos recuerdo que nos contaba. Y también tuvimos que recorrer parte de las zonas donde vivía la comunidad peruana, cómo vivía, todo eso recuerdo que hicimos en ese viaje. ¿Y el impacto que hubo acá en Perú también hubo así en Argentina? No, bueno, la colectividad peruana sí. En los ciudadanos argentinos fue un accidente de tránsito y ya, ¿no? Un accidente que se investigó seguramente por las autoridades. Como digo, yo fui 3 días a Buenos Aires a cubrir lo que ocurrió después del accidente, la llegada de la familia de Johnny Orozco, y me regresé después de toda esa cobertura, ¿no? Yo he regresado a Santiago después de haber publicado la noticia de que el señor estaba vivo y no había
no estaba en el ómnibus que había caído, ¿no? En la van que había caído. Sí, fue muy rápido mi viaje, ¿eh? O sea, no es que me la pasé, no es que me pasé 2 semanas, no, no, no. Debe haber sido 3 o 4 días más o menos. Y lo que usted decía o redactaba era desde Chile, ya no desde... No, 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 no. A ver, yo he cubierto, como te digo, los 4 días que cubrí, mandé desde Buenos Aires, siempre, Ah, ya. ¿no? Después cuando me fui, ya la cobertura ya no era conmigo, ¿no? Mm, Digamos que es más o menos la labor del enviado especial, ¿no? Llegas, haces tu cobertura, las entrevistas que tienes que hacer, haces las notas que, que crees que vale la pena escribir, en coordinación con tu editor, por supuesto. Nosotros hicimos reportaje de las últimas horas de John Orozco, en verdad el hecho de que esa persona que no estaba en el ómnibus seguía viva fue un destape porque nadie lo sabía. este, Nos dio elementos humanos para escribir, ¿no? De cómo él era con su familia, porque llegó Davis Orozco también, estuvimos con Davis Orozco cuando apenas llegó a Buenos Aires, recuerdo. Estuvimos en la puerta cuando él salió de la identificación de los cadáveres. este, lo entrevistamos a él también. eh, y los envíos eran un envío diario para la edición impresa, ¿no? Que podía haber sido en los primeros días, tal vez fueron 2, 3 notas, una con la nota de la noticia, cómo se desarrollaba, otra con una crónica. Y mientras tanto que para la web era, sí, deben haber sido 4 envíos diarios, más o menos, ¿no? 3, 4 envíos diarios para la web. Sí. bueno, señor Meses, para terminar con la entrevista, quisiera preguntarle una pregunta que es la sorpresa, que es la de si usted se llegó a enamorar de la noticia que usted cubrió. A ver, yo creo que la palabra enamorar aquí no aplicaría porque estamos hablando de una tragedia. Ujú. Pero yo, si es que consigo entender la pregunta bien, Como que si usted si me sintió... sensibilicé si me sensibilizó el hecho, sí, me sensibilizó mucho porque, a ver, y más aún porque yo era un peruano que no vivía en Perú y que cuando recién dejas tu país y tienes un par de años fuera, todavía la nostalgia es muy fresca en cuanto a la música y en cuanto a la cultura y, ya, a pesar de que no vivía en Perú, sabía de la relevancia de Néctar como agrupación peruana musical, ¿no? Entonces, fue un hecho que sí me tocó como ser humano, que sí me sensibilizó como ser humano, y que esa sensibilización, sin caer en la subjetividad de poner mi opinión o de hacer una nota lastimera o llorona, esa sensibilidad sí la pude aplicar al escribir las crónicas, al describir al humano que había muerto en ese accidente, los detalles que había vivido, las cosas que había hecho, las ropas que usaban en la época de esta onda grupera. No sé si tú, tal vez eres muy joven, pero seguramente recuerdas que en un tiempo, bueno, este grupo Ráfaga ha vuelto a sonar recién Sí, en Perú, pero cuando empezó a sonar este grupo Ráfaga, ellos vestían unos abrigos largos, negros, con botas, de cabello largo. Bueno, esa onda fue con la que Néctar trató de empezar la cumbia en Argentina, según nos contaron las propias personas que los habían visto, ¿no? Entonces, todas esas características humanas me permitieron, creo yo, hacer hacer crónicas sensibles, humanas, eh, y me permitieron que quien leía la nota pudiera ver a través de mis ojos. No sé si me estoy sí, sí, explicando sí, bien sí, o se sí. entiende lo que estoy O sea, diciendo. como que si usted estuviera dentro de O la sea, noticia. mi trabajo, siento yo que mi trabajo
en ese momento como corresponsal de un diario, de gente peruana, porque es un diario peruano el que va a leer, de gente peruana que quiere saber qué le pasó a su artista, cómo fueron las cosas en momentos en que se especulaban de mafias y de atentados, etcétera. Entonces mi responsabilidad era ser los ojos del lector, alguien que no está en Buenos Aires, que no está viendo, no está sintiendo el clima, no está viendo, no sabe si hace frío o hace calor, no sabe cuál es el trato, no sabe si la comida es buena o mala. Todas esas cosas yo tengo que ponerlas la mente del lector y para eso están mis ojos. Y de alguna manera tengo que ser un canal entre el lector que está esperando esa información. Estamos hablando del año 2007, ahora es diferente, ahora lo va a leer en Twitter. Estamos hablando del año 2007. Entonces yo tenía que canalizar a través de mis ojos y mi pluma los hechos para alguien que estaba en Lima esperando que le llegara el periódico en la mano, ¿no? Entonces, esa sensibilidad que me produjo el hecho, lo tuve que canalizar adecuadamente en mis crónicas. Sí, me sensibilicé, la pregunta era si me sensibilicé, claro que me sensibilicé. Y ahí hay que saberse controlar también un poco, ¿no? Sí. Ya, muchas gracias por la entrevista, señor Moisés. De nada. Y nada de señor Moisés, somos colegas, lo vamos a hacer colegas. El examen casi me jalan, pero al momento de cubrir la noticia, tú eres periodista y es lo que manda al final de cuentas, y es lo que quieres hacer. No, sí, justamente el profesor justamente ese día, el día antes de ayer nos contaba, ¿no? Que le preguntamos a nuestro periodista de cómo se enteró, porque dice que a todos los periodistas cuando le entra una llamada tienen que seguir rápido porque es algo importante para ellos. O sea, son pocas veces que sale una noticia así para que vayan a cubrirlas. Que el diario me llame a Santiago a las 9, 10 de la mañana cuando estoy en la universidad es para mí inesperado. O sea, no me llamaban así. Cuando yo les proponía mis temas, estoy trabajando esto y tranquilo. Cuando me llamaban es porque algo había pasado, ¿no? Entonces, esto fue así, ¿no? Ahora, tal vez hubiera sido para ti más útil o más... te hubiera servido mejor un periodista que ha vivido en Perú y que ha viajado para allá, porque ese periodista seguramente iba a seguir todo el desenlace, todo el nudo y desenlace, ¿no? Yo solo seguí el hecho mismo. Y luego, si quieres, te doy el contacto del colega de Trome. Él vive en Perú, es amigo mío. Si te hace falta, te doy su contacto, le escribes. Yo voy a estar feliz de atender. Se llama Eduardo Abusada. Y debe ser amigo de tu profe también. Pero ya no trabaja en Trome ya hace bastante tiempo. Él tiene su negocio, como que anda un poco retirado del periodismo. Pero si quieres me avisas. Y si hace falta algo, si la entrevista primera no quedó muy clara y quieres que lo repitamos, que lo volvamos a hacer para que incluya alguna cosa, lo hacemos, no te preocupes, de verdad, de verdad. Yeah. ¿No? Pero si el profe te dice, no, pero no le preguntaste esto, te faltó esto, no sé qué, me llamas y lo volvemos a hacer. Gracias. No te preocupes. Gracias. Nos vemos. Vale. Muchas gracias por la llamada y por la entrevista. No, a ti. Suerte, que te vea muy bien. Ya, Suerte gracias. con tu trabajo. Usted también, muchas gracias. Chao, cuídese.